jaque mate. Com acabaron con el fiscal del caso Villarejo? Ernesto Kaizer, bon dia, gràcies per ser als matins. Molt bon dia. Ben tornat. Com estàs? Bé. Sí? Bé. Ahir vas presentar aquest llibre aquí a Barcelona. És un llibre exhaustiu. Bé, com els teus acostumen a ser. Són jóvenes. Sí. Llavors, mira, l'Ester Vera, no sé per què. És jove. És jove. Situem una mica la nostra audiència, perquè enmig de la polèmica el Consell Fiscal va proposar ahir Dolores Delgado com a nova fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, càrrec de nova creació, aprovat l'abril passat. De Delgado, exministre de Justícia, exfiscal general de l'Estat, en parla i en sap bastantes coses també Ernesto Kaizer, que avui ens acompanya. I és, de fet, una de les figures centrals d'aquest darrer llibre de Kaizer, Operació Jaque Mate, que es presentava, com deia, ahir a Barcelona, i s'hi explica com el 2020 es va aconseguir destituir qui era el fiscal anticorrupció, Ignacio Estampa, que portava el cas Villarejo. Com va anar allò? Què és el que va passar? Bueno, Dolores Delgado ha sido implacable con la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Lo ha conseguido a pesar de la disolución de las cámaras. Y ha sido también... De moment només està proposada, no? No, es discrecional. Ja està. Es discrecional. Ja està, val. No depende de la votación. Es discrecional del fiscal general del Estado. Ese es el concurso discrecional. Digo que ha sido tan implacable en conseguir la memoria democrática porque el año pasado ya consiguió la Fiscalía de Togada Militar, que le permite el ascenso al máximo puesto de la carrera fiscal, que es fiscal de sala del Tribunal Supremo. Ha sido tan implacable con esto que lo ha conseguido ayer, a pesar, digo, de la disolución de las cámaras, como ha sido implacable en cargarse a Estampa. Es decir, en materia de determinación, no hay quien gane a Dolores Delgado. Per què el treu? Bueno, porque el caso Tandem Villarejo es un caso muy serio por la cantidad de poderes que toca y en el caso particular de ella, la justicia española, en el caso de Estampa, la justicia española, en la instrucción del caso Tandem Villarejo consistía en que los fiscales no solo tenían que perseguir a un grupo de delincuentes peligrosos, comisarios, altas figuras del Estado del PP, del gobierno del PP, sino que tenían que perseguir a los jueces para que persiguieran a los delincuentes. Es decir, tenían una doble actividad. Perseguir a los delincuentes poderosos, con muchas palancas económicas y políticas, y perseguir a los jueces, porque los jueces minaron todo el procedimiento desde dentro. ¿Cómo lo minaron? Filtrando información, para que culparan a los fiscales. Es un proceso de contaminación pocas veces visto en la instrucción de los casos sumariales en España, donde la prensa juega un papel que es de correo, de buzón, para contaminar el procedimiento por un lado y luego para cargarse a Estampa. De l'Operació Catalunya també en parles en aquest llibre. Sí, de todas las operaciones. Es que Villarejo es un agente del PP, aparte de ser policía y comisario, y esto es lo esencial, que a veces es visible a los ojos, es que Villarejo es un agente del PP. Él ha construido la teoría, y la prensa de derecha lo ha apoyado en esto, que él ha tenido siempre con todos los ministros del Interior la misma relación que con Fernández Díaz y con Francisco González. Pero eso no es verdad, no hay ninguna evidencia de lo que él dice. Ninguna. Es decir, él se convierte en un elemento fundamental después de la llegada del PP al poder en el año 2012, después de las elecciones del 2011, y el PP viene cargado con muchos problemas a ese gobierno. Primero está el tema de seguridad ciudadana, el movimiento del 15M ya está gestándose y tiene el tema de la seguridad ciudadana, y por eso pone a Eugenio Pino, que es un experto en brigada antidisturbios, ha estado desde 1997 a 2005 a cargo de la represión en Madrid y en toda España, y en el terreno político el PP tiene un problema, y es que tiene a Bárcenas. Bárcenas ha acumulado 48,2 millones de euros en Suiza, pero además tiene papeles comprometedores para Rajoy. Y ahí todo el equipo del Ministerio del Interior se transforma en una cloaca. Es equivocado hablar de cloaca. Es la institución, no las cloacas, los subsuelos o los parapoliciales. Es equivocado hablar de parapolicial, como hace la prensa española. Es una operación policial, desde la cúpula hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No son tipos descontrolados que hacen lo que quieren.
Esto es muy, muy importante y eso surge de algunos audios que son inéditos, donde Villarejo reporta directamente al secretario, primero jefe de gabinete de Fernández Díaz, el señor Francisco Martínez, Chisco, Choc, sí, como quieras, y luego ante los altos cargos. Pero toda la estructura de la política del PP cuando llega en el 2011, finales de 2011, es convertir el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, en una rama del PP. Aleshores, per què en el tram final del seu judici a l'Audiència Nacional i davant de la magistrada Ángela Murillo, com tu expliques en aquell llibre, Villarejo diu el jefe del CNI aplicó el código rojo contra uno de los suyos, o sigui, contra ell. Per què acaba així? Bueno, pues él siempre ha dicho que esto es una maniobra del CNI, que la demanda, digamos, la querella anónima ha sido promovida por el CNI. Yo creo que está equivocado. Yo creo que el CNI no juega ningún papel motor precisamente al miedo que ha tenido para que afloraran estas cosas. Pienso yo, esto es una cosa, yo no he encontrado ninguna evidencia de que San Roldán estuviera detrás de la querella. De Villarejo n'hem sentit moltes, vull dir, moltes coses de les que ha dit. Sentim algunes quantes, això serien els greatest hits, ¿vale? Va. Aquí pone comisario jubilado, O sea, eso de excomisario, pues no sé. Yo no sé si soy un lobo o no, pero no soy un borrego. Hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Y se han hecho actuaciones absolutamente ilegales, claro que sí. Y las volvería a hacer. Para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Y por encima de todo, yo me siento muy orgulloso de ser español. Recordem que els àudios de Villarejo són 32 terabytes, que això són... Eso ha dicho San Roldán al Congreso de los Diputados en la Comisión de Gastos Reservados. Quina part ens podem creure del que Villarejo diu, explica? Tot? Una part? Que un 25%? Res? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que quedan cosas importantes y que él mismo las ha señalado en el juicio, lo que pasa es que la prensa no lo ha pasado inadvertido. El caso, por ejemplo, bueno, porque tienes que estar en el sumario y tienes que estar en los entresijos y a veces es difícil. Por ejemplo, en el tema de la operación Pintor, que ahora va a salir la sentencia, Iron Land y Pintor sale... Ens hauràs de situar, perquè clar, hi ha tantes causes... Son tres operaciones de extorsión. Y no hay más que decir. 3 operaciones distintas, no conviene entrar en los detalles porque los detalles se pierden. 3 operaciones de extorsión. Se le contrata para extorsionar a un adversario. La operación Pintor se refiere al marido de Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana le pide a Villarejo, que son muy amigos, que trabaje para su marido porque tienen una deuda y tiene que extorsionar a un personaje en Sevilla. Entonces, Villarejo hace ese trabajo, le cobra 20.000 euros, creo, y bueno, pues ese trabajo tiene resultados positivos y esa investigación permite concluir y atar todos los cabos. Y en esa pieza hay una cinta y un audio de una comida que tienen Villarejo, Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana y la propia mujer de Villarejo, donde ellos hacen referencia a una información que les ha aportado Villarejo. Es un audio largo, es un audio donde hablan de los problemas de la reina Leticia, los problemas del rey Felipe, y son todas informaciones que ha obtenido Villarejo porque Villarejo asiste también, ha sido contratado por Javier López Madrid, que es íntimo de la reina. Y entonces el Javier López Madrid pues, le pide en un momento determinado que le haga digamos, un barrido de su teléfono, porque tiene desconfianza y Villarejo se queda con todos los mensajes. Y esos mensajes que están en la causa. Lo que pasa es que los fiscales han pedido que se expurgue porque son detalles íntimos de Leticia y del rey Felipe. Esto aparece en el juicio porque él pide al juez que esa cinta, ese audio, sea aportado completo. Porque en un momento determinado los fiscales solo quieren aportar a esa causa todo lo que tenga que ver con la operación Pintor, es decir, la contratación de Villarejo
para hacer una extorsión, porque eso también se habla en la comida. Es un ejemplo de lo que hay. Y hay muchas cosas que no han salido todavía, porque él espera la sentencia, él está esperando la sentencia que va a salir en los próximos días. Els pròxims dies? Sí, probablemente antes de julio. I a tu què et diuen les teves fonts judicials? Per on anirà aquesta sentència? Què et diuen les teves fonts? Es fantástico porque en este país, cuando los jueces quieren filtrar, como en el procedimiento Tándem Villarejo, para convertirlo en fuente de nulidades, hablan con los periodistas y lo hacen descaradamente. Y a los periodistas no les importa un pimiento, basta confirmar una información, eso es lo que les va a ellos. En esta sentencia no se ha filtrado nada. Llevan desde septiembre sesionando. 3 magistrados. Nada se ha filtrado. Nada. Vamos a conocer la sentencia. A mí me parece fantástico que se pueda conocer la sentencia sin que haya filtraciones interesadas para que un periódico fije toda la orientación y todos los demás le copien. No sé si li podeu preguntar alguna cosa a l'Ernesto, que d'informació en té a cabassos sempre. Ernesto, a vegades costa, perquè clar, si no tens molt clar tots els noms i totes les causes és una mica complicat seguir-te, però crec que ens hem situat. I a més, amb el llibre Operació Jaque Mate, qui vulgui saber-ne més té l'oportunitat. Però és veritat que Villarejo ha marcat bona part de l'actualitat política d'aquest país els darrers anys, no? Lo que pasa es que Villarejo, hola Ernesto, a veure com ho explico perquè no se'm malinterpreti. De Villarejo s'aprofita tot. I els mateixos que es queixaven de Villarejo, amb raó, d'haver estat víctimes d'una guerra bruta i d'una guerra que era política, barrejada amb informacions falses policials, després ara, quan treu informacions que són igual de brutes, igual de contaminades i igual de gens contrastables, però els hi van bé pels seus interessos, doncs ara els hi va bé Villarejo. Per tant, jo crec que Villarejo és un mentider compulsiu que ha treballat fent la claveguera, com bé sap l'Ernesto Ekaizer, per destruir adversaris polítics de manera totalment inacceptable. I ara, per salvar-se, el tall aquest que veiem, per exemple, dels atemptats, no ha portat cap prova. No ha portat cap prova, però tot i així s'ha volgut aprofitar o s'ha aprofitat per part d'aquells que moltes vegades han sigut víctimes de les pràctiques de Villarejo. Per tant, jo crec que Villarejo és el mateix personatge quan parla, quan inventava comptes falsos, quan feia tot el que feia al servei del Ministeri, ho deies, no, Ernesto, sobretot a partir del Ministeri del PP, encara que hagués treballat amb altres, que té aquesta animadversió vers Sanz Roldán, que l'acusa de tots els mals del món, que pot ser que alguns siguin culpa seva, però no sé si tots, però en canvi, quan el que diu t'agrada més, doncs llavors sembla que sigui veritat, no? I jo crec que és el mateix personatge pervers, i aquest argument que diu ell, de jo no ensucio, jo lo que hago es limpiar, doncs és una visió molt perversa del que ha de ser les estructures policials del país. I, perdó, sobre la figura de Lola Delgado, jo tinc interès en llegir el llibre, no l'he llegit, hi ha un podcast molt interessant que es diu El país de los demonios, on explica també com es va perseguir d'una manera, els que no estem ficats en les informacions policials, que espanta a un fiscal com el senyor Stampa. Esther. Sí, Villarejo probablement és un mafiós que el que volia era fer-se ric sense cap mena d'escrúpol, i el problema de Villarejo sempre és que està sotmès a la seva intoxicació. I, per tant, la credibilitat de Villarejo és relativa. El valor que té Villarejo és que veia tothom. L'increïble de Villarejo és que es veia constantment amb gent que tenia molta capacitat d'influir a l'Estat i que tenia molta informació. I clar, moltes vegades és més interessant el que sents dir a la resta de gent que està en Villarejo que a Villarejo mateix. Ernesto, ens has portat la gravació, un fragment d'una gravació, un àudio d'un dinar de l'octubre del 2014 entre qui? 5 de noviembre del 2014. I qui participa en aquest dinar? Bueno, un personaje clave que se llama Adrián de la Joya. Adrián de la Joya. Sí, este es un empresario, un intermediario,
relativamente joven, o más joven que Villarejo, y es un hombre que tiene su residencia oficial y fiscal en Stade. Yo no conozco mucha gente que tenga la residencia en Stade, pero la residencia en el sentido de que vive allí. Y este es un personaje que Villarejo conoce en el 2014 y este hombre le explica, pero tú tienes que organizarte. Tú tienes una cantidad de información, una capacidad para hacer dinero que es espectacular y no estás organizado. Entonces él organiza una comida precisamente para monetizar la actividad de Villarejo. Pero déjame decir algo antes. Sí. En relación a lo que hablábamos. ¿Puedo? Fem una cosa. Escoltem aquest fragment d'àudio que ens has portat. Ens ajudes a entendre, perquè no sé si la gravació... És que a vegades les gravacions de Villarejo... Sí, va, doncs escoltem, va, som-hi. Que es el único vuelo privado que tiene que haber entrado en los últimos 2 años, porque ahí no entra ni un avión, eso es militar. ¿Pero vino en el avión dentro de una caja o vino sin caja? No, vino sin caja. No jodas, ¿lo trajeron muerto sin caja? No jodas. Entonces murió lleno el hotel, entonces. O sigui, a Villarejo hi ha Adrián de la Hoya i Manuel Medina, que és un advocat que entre els seus clients hi ha el BBVA. No, entre sus clientes están todas las empresas españolas y es íntimo de Botín y el albacea de la familia. I en aquesta conversa... Esta comida, como decía antes, era para organizar la monetización, porque este hombre, Manuel Medina, es influyente, es un hombre que escribe libros, es un policía que hizo la carrera de Derecho en la policía, es de Jaén, íntimo amigo también de Baltasar Garzón y de Lola Delgado. Y este hombre, pues, tiene un bufete importante en Madrid. Y tiene la cuenta de las principales empresas españolas que le lleva distintos aspectos. Entonces lo que Villarejo quiere es una tajada de eso. Aparte de lo que ya tiene, quiere una tajada. Está planteándose el tema en términos muy serios. Entonces se organizan esta comida para hablar de la monetización, pero Adrián de la Hoya, que es un personaje que si lo escuchas un rato, pues ya tienes una idea de él, le interesa la historia de Botín. ¿Botín murió dónde? ¿En Italia o en España, como ha dicho la familia y todo el mundo? En la bañera de su casa. Y entonces cuenta que todo es un montaje porque este hombre llevó el tema de Botín y de la muerte de Botín directamente en Madrid y en Santander. Y es un montaje. Está con su amante en Italia, muere allí, le traen sin ataúd en un avión y para evitar las sospechas no lo hacen a través de Barajas, sino que lo hacen a través de Torrejón. La relación del Banco Santander con los militares es tan importante que les permiten entrar en Torrejón. Los militares le han vendido todo el terreno de Bahía del Monte, donde está la sede central del Banco Santander en Madrid, había sido un campo militar y por lo tanto le facilitan la entrada. No puedes entrar con avión privado a Torrejón, és un aeroport militar. Llavors, el rei podia, i, en fi, viatges oficials. Llavors, el mèrit de Villarejo, diguéssim, és que té aquesta gravació on s'explica això i que això a ell serveix per monetitzar-ho, o sigui, per fer negoci, per lucrar-se ell, que és el seu gran objectiu. Sí, bueno, él quiere entrar a tallar en el Banco Santander, que no tiene esa cuenta, no tiene ninguna relación con Santander. Este es el objeto de la comida, donde además hablan de cómo Medina maneja a los jueces en la Audiencia Nacional. Es decir, por ejemplo, cuando tiene que comparecer Botín en la Audiencia Nacional, la prensa no se entera. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? Y entonces se explica que hay un edificio, una planta en la Audiencia Nacional que le permite a Botín entrar no por no por la vía normal, sino que se subiera una planta que no es de la Audiencia Nacional. En ese momento la Audiencia Nacional estaba en un proceso de rehabilitación en la calle de Génova, y entonces entra a través de unas oficinas que no son de la Audiencia Nacional, y allí el juez baja, en este caso el juez Andreu, para tomar declaración. O por ejemplo, cuenta como los 2.000 millones de euros de la famosa herencia de Emilio Botín padre en Suiza, por la cual el Banco Santander paga 200 millones de euros a la Hacienda para evitar regularizar su situación, evitar una demanda, bueno, no la evita, pero sale ileso de la demanda de la querella penal del Ministerio Fiscal, cómo él pacta con el juez Andreu cómo se va a llevar, qué medidas va a tomar. Y entonces Andreu le dice, oye, de la Fiscalía Anticorrupción que le tome declaración. Yo le tomo declaración, pero no te preocupes, yo después l'arxivo. Ernesto, li volies dir alguna cosa? No sé si la Neus o... Volies dir alguna cosa davant? Sí. És que vull parlar de poder i sumar, i si no, no em quedarà temps. Sí. Bueno, poder y sumar.
Suma y sigue. Pero lo de sigue. No, yo quería decir lo siguiente. Villarejo, y ahí viene el tema de este audio, es el patriota. Todo lo que dice en el Congreso no tiene ningún interés, ninguno. Lo que tú tienes que ver, creo que lo decía Esther, es con quién él habla. Si él se reúne con Francisco Martínez, que es el secretario de Estado de Seguridad, el hombre que manda en el Ministerio del Interior, y lleva una agenda donde habla de Kitchen, habla de Podemos y tal, y en un momento determinado le dice, oye, y está el tema de Pedro Sánchez, 22 de agosto del 2014. ¿Qué es el tema de Pedro Sánchez? Le dice. Pues mira, me he quedado de piedra. Su suegro tiene una serie de saunas gay en Madrid y no sabes lo que pasa ahí. Hay polacas, rumanas, es prostitución. Este que es feminista lo vamos a cortocircuitar. Voy a investigar este tema. Pero esto Villarejo lo dice. No es que le encargan a él. Él proposa. Él lo propone y el superior lo aprueba. En otros términos, estamos hablando de una organización que funciona de arriba hacia abajo y él contribuye. Y lo hace en calidad de aliado del PP. Por eso tiene esa relación con Cospedal. Esa relación íntima con Cospedal, ¿de dónde sale? Es porque él es uno de ellos. Entre el 2012 y 2017, el día de su detención, es un alto policía al servicio del Partido Popular.